La primera noche de GCW Homecoming arrancó con un enfrentamiento de jóvenes talentos entre Starboy Charlie y Nick Wayne, que comenzó un poco más engreído, lo que llevó a que su rival le quitara el control y se hiciera con él para luego armarse un atractivo duelo con varios remates y movidas que le agregaron más intensidad. Mientras ninguno de los dos caía, iban subiendo la apuesta para un muy buen open main que terminó a favor de Wayne tras meter dos cortadores consecutivos con los que pudo frenar al fin a su oponente, con el cual se mostraron respeto tras el encuentro. En el segundo turno, Jordan Oliver y Nia Max se enfrentaron en un duelo parejo igualado en el primer tramo, el cual luego de un rato se fue a manos de Oliver, que tuvo a mal traer al enmascarado, que no pudo escaparse, aunque cuando lo logró se alzó con el dominio que no pudo transformarlo en una victoria, lo cual fue un pecado porque tras eso Oliver volvió al frente, aunque Mac logró responder rápido para entablar un último ida y vuelta que terminó con Oliver imponiéndose, y tras una patada le metió un pile driver para bajarle la persiana a esta segunda intensa contienda de la jornada, tras la que continuó la lucha clásica múltiple de GCW, esta vez entre 6 hombres, lo cual se convirtió a partir del segundo cuarto del encuentro en un frenético intercambio en el que casi todos tuvieron sus momentos y spots para lucirse, y donde no le bajaron el pie al acelerador cuando pisaron a fondo y uno entraba, frenaba al que estaba dominando, luego se hacía con el control para meter su ataque y tras ello era cortado por otro que continuaba con la fórmula hasta que el siguiente tomara la posición, tomando una buena dinámica que terminó con Gringo Loco metiendo un bombazo giratorio desde el esquinero a Joe Lando para poder llevarse la victoria así, mientras a la vez dos oponentes intentaron llegar a cortar el conteo, pero por un segundo no lo hicieron, demostrando ese pequeño factor la gran dinámica que tuvo el encuentro. En la cuarta lucha llegó la victoria de Blake Christian sobre Tony Deppen en una batalla al ras de la lona durante gran parte del primer tercio, a lo que precedieron unos minutos que aumentaron la intensidad de la lucha hasta que mutó en un intercambio de ataques, pero sin alejarse tanto de algunas que otras llaves porque la lucha se estiró por un rato largo, lo que provocó que el trabajo fuera interesante, pero ninguno encontraría la forma de frenar al otro, estirándose así la contienda hasta que Christian metió un paquetito con el que pudo vencer y tras lo que marcó que fue más inteligente que Deppen, y además tras ello tomar el micrófono para pelearse con el público que no lo quería escuchar y a quienes les dijo que no se irá de GCW hasta que lo despidan. Posteriormente llegó la hora de coronar otra vez a nuevos campeones en parejas de GCW, puesto que los Briscoe derrotaron a los Macizos en su primer defensa, la cual fue la lucha que trajo la violencia a la noche utilizando sillas, puertas y una placa de vidrio, donde iniciaron más o menos, pero luego mientras la violencia apareció, se puso más atrayente el trabajo donde los campeones dieron todo para superar a los Briscos, pero estos al final aguantaron y supieron dividir a los campeones para eliminarlos uno por uno, quedando el único manchón en el final puesto que Jay Briscoe cubrió a miedo extremo tras destruirlo en medio del ring y en donde este quedó como medio aturdido y por eso no puso los dos hombros sobre la lona hasta recién el último segundo del conteo del árbitro, quien debió haber reiniciado el conteo, pero en fin, tras la coronación por segunda vez de los Briscos aparecieron Mace Warner y Matthew Justice a retarlos para el evento del primer fin de semana de septiembre. Y después de esto Cole Radrick retuvo el campeonato extremo de GCW ante Charlie Evans, quien intentó traer los objetos primero, pero Cole la terminó bloqueando y castigando por un rato, hasta que Charlie tiró sobre unas sillas al campeón y logró castigarlo fuerte, pero una distracción le costaría la concentración al final a Charlie, y Cole pasaría a reventarle tubazo tras tubazo en la cabeza hasta que la remató con un bombazo sobre más tubos para vencerla y retener su título de esta manera, tras lo que le mostró respeto a Charlie, pero al retirarse, Charles Manson apareció para ahorcar a Evans y rápidamente llegaría Everett Connor a protegerla, por lo que Manson se terminó yendo muy rápido del ring. Y tras la primera limpieza del cuadrilátero llegaría la lucha ultraviolenta en la que John Wayne Murdoch derrotó a Matt Tremont en una batalla donde se destrozaron y dieron con todo, haciéndose sangrar a ambos a poco de iniciar utilizando unos palos de metal con pinchos, tras lo que Murdoch atacaría a Tremont con tenedores, mientras iban llenándose de sangre intercambiaban golpes con las manos y las cabezas, mientras a la vez aparecían los tubos de luz, rompían los paneles de vidrio y se utilizaban sillas, y donde Tremont sería bajado a tubazos pero aguantó en el ring hasta que se lanzó de un esquinero donde Murdoch lo atrapó en la lona con una llave de la que se pudo escapar, aunque la siguiente vez que se subió al esquinero Tremont, pues Murdoch lo bajó con un suplex sobre más tubos de luz y ahora sin Murdoch lo pudo derrotar a Mata. Lo siguiente no puede definirse más que como la mejor lucha del evento, puesto que Alex Colon puso en juego su campeonato ultraviolento de GCW ante Rina Yamashita, quien la rompió absolutamente, y los dos se destrozaron hasta que quedaron bañados en sangre tras 20 minutos donde Yamashita se robó el espectáculo,
y se hizo merecedora de ese título con una gran actuación que culminó con la utilización de todos los tubos de luz que había en las cuerdas, el rompimiento de las 2 placas de vidrio junto a algunos artefactos más que se usaron en un encuentro en el que los dos se tiraron con de todo, pero cuando Colón creía que ya estaba liquidada, Yamashita se creció y lo castigó sin parar hasta llevarnos a un intercambio brutal que culminó con Rina destrozando a Colón, que se negaba a caer, pero tras un fuerte bombazo sobre los tubos Colón se escapó del conteo de 3 y rápidamente Yamashita, sentada sobre la espalda, le presionó la cabeza a Colón hasta que se rindió, y así tras la derrota le quitó el título a Rina tras que se lo entregara el árbitro para simplemente despedirse a Alex de él, para luego dárselo a la nueva y primer campeona ultraviolenta de GCW, Rina Yamashita. Y a continuación llegó la defensa exitosa número 6 de Jon Moxley, quien continúa como campeón mundial de GCW y quien está a punto de llegar al año como campeón, y en este evento central derrotó a Effy en una lucha donde lo más interesante estuvo en ver a Moxley luchando mientras fumaba y ya, pero por suerte tras el evento central Moxley retó a quien sea a salir y quien apareció fue Nick Gage, que lo retó por el título a Moxley, pero Jon aceptó darle la revancha después de meses siempre y cuando esta siguiente lucha fuera título versus carrera, lo cual Gage aceptó y así se confirmó que tendremos pronto el segundo capítulo entre Gage y Moxley para cerrar de esta manera la primera velada de Homecoming. Y ahora yéndonos a la segunda noche, o más bien tarde de Homecoming, esta velada abrió con el enfrentamiento múltiple, esta vez de 7 personas y por el campeonato extremo de GCW, una lucha entretenida y dinámica al igual que la del sábado, con todos teniendo sus momentos para mostrarse y lucirse un poco dentro de una lucha que mantuvo un buen ritmo y que estaba para cualquiera, al punto que el campeón salió de la nada para retener su título, tras que Jimmy Lloyd eliminara a Masha Slamovich de Gringo Loco a Jimmy Lloyd, Alex Price a Gringo Loco y por último con una variante de bombazo, Price fue finiquitado por Radrick, que logró defender así exitosamente durante las 2 noches de Homecoming el campeonato extremo de GCW. En el segundo turno, Makito realizó su debut en esta empresa contra Dark Jake en una simple contienda durante la primera parte, la cual mejoró mucho cuando la intensidad creció, así como el intercambio de ataque durante la segunda mitad, lo que le agregó verdadera emoción y nos terminó entregando un buen desenlace donde las dos se negaban a perder, pero al final sería un debut feliz para Ito, que metería una segunda DDT desde el esquinero para poder vencer a Dark Jake. En el tercer encuentro vendría Nia Mac contra Kevin Blackwood, con quien mostraron un trabajo constante en el que la acción no se frenaba y el ritmo subía y bajaba para despegar e impulsarse, hasta que en un momento parecieron no bajarse del acelerador en una lucha en la que Blackwood múltiples veces estuvo listo para vencer, pero Mac no caía, y aunque lo dio todo para lograr ese triunfo, al final no pudo y Mac simplemente lo logró conseguir tras no poder vencer con 2 paquetitos, tras el que le metió una patada a la nuca a su oponente y luego voló desde el esquinero para poder desquitarse de esta forma de la derrota del sábado en una intensa batalla. Lo que continuó fue un enfrentamiento de tríos donde se unieron Blake Christian, Jordan Oliver y Nick Wayne contra Miles Warner, Wonka Manders y Matthew Justice, un encuentro que arrancó más o menos, pero antes de llegar a la mitad empezó a explotar con una combinación que se volvió más dinámica e interesante al comenzar a participar todos, lo que elevó la lucha tanto en su nivel como en su violencia, que le agregó otro condimento con el uso de algunos objetos en donde Christian, Oliver y Wayne se combinaron para quitar del medio a Matthew Justice, pero luego tuvieron problemas para entenderse y así se con Jerry Cruz quitó del ring a Christian y Oliver para terminar acabando a Wayne y cubrirlo los tres llevándose la victoria, que provocaría que Christian le reprochara a sus compañeros el cómo actuaron tras el encuentro, lo que terminó con Wayne y Oliver abandonándolo y dejando totalmente solo a Blake Christian. Posteriormente Starboy Charlie reemplazó a Joe Lando para enfrentarse a Mike Bailey, quien se dio la victoria en un enfrentamiento que comenzó frenético, luego fue bajo un control seguro de Bailey bajando de nivel, aunque se volvería a acelerar cuando Charlie sorprendería al campeón de la división X, que encontró en este joven un rival astuto que a pesar de las diferencias pues lograría plantársele a Bailey, desatando que el nivel frenético en cada intercambio en la segunda mitad le metiera más emoción al trabajo de esta contienda, que se le complicó de más a Bailey, pero al final lo enterró contra la lona y lo venció un Charlie que se ganó así el respeto del campeón de la división X. Después vino una lucha que fue como una telenovela de bajo presupuesto en el que lucharon Charlie Evans y Everett Connors contra Ali Cash y Effy, donde la lucha en sí no inició interesante, pero luego de un poco de juego cómicamente romántico mejoró mucho, porque se pusieron a luchar estando a punto de hacer rendir en simultáneo a Cash y Effy a sus rivales, que se lograron escapar y poco después Charlie Evans limpió al ring, pero de la nada llegó Charles Manson, que la atacó
y ayudó a que Effy se levantara, pero entonces lo tomó del cuello y rápidamente Effy lo logró atacar para permitir así que Catch, Everett y Charlie lo remataran, y así terminaron las dos parejas cubriéndolo a Manson, mientras el árbitro contaba a 3 y los declaró ganadores a todos menos a Manson, siendo así creo que una pérdida de tiempo todo esto, pero en comparación de lo que vendría al final pues no se le puede decir nada la verdad. A continuación llegó la hora de la primera defensa de la nueva campeona ultraviolenta de GCW, Rina Yamashita, que se enfrentó a Sawyer Wright, que resultó ser una rival interesante para la primera defensa de Yamashita, que tras una gran presentación el sábado, en esta segunda jornada tuvo una lucha en la que inició midiendo fuerzas con su rival, pero tras ello le empezó a hacer sangrar hasta que Sawyer respondió y hasta que al fin metió ofensiva fuerte sobre una japonesa que seguía en la lucha y en un momento buscaría al fan del sábado para meter un suplex sobre su rival, aunque esta vez el fan le metió un suplex a Yamashita, que poco después fue mandada contra un panel de alambre de púas, y de regreso en el ring se bancó varios tubos rotos en su cabeza, pero al final terminaría reteniendo su título al estrellar contra una silla con alambre de púas en la Rina Sawyer, culminando hacia una sólida primera defensa donde la campeona no tuvo problema en permitir que su retadora se luciera bien mientras ella recibió el castigo más fuerte. Y después llegó la hora del evento central con los macesos contra John Wayne Murdo y Alex Colon, un encuentro violento en el cual directamente se intercambiaron ofensivas en el ring y ringside, mientras de a poco utilizaban elementos para subirle el nivel de violencia a una gran batalla que tuvo momentos para cada pareja, y donde al final Colon se escapó de donde fue colocado y sin ver Cíclope se lanzó con un monstruo directo a la placa de vidrio que había colocado encima de Colon, y además se comió de lleno una de las sillas que sostenía el vidrio, tras lo que se lanzó con una plancha y aunque no logró el conteo, rápidamente le presionó la cabeza hasta que Cíclope se rindió, y así Murdo y Colon triunfaron en un combate tras el que Effy y Ali Catch se presentaron para retar a ambas parejas, mientras que Murdo y Colon anunciaron que iban a ir por los campeonatos en parejas de GCW durante septiembre. Y bueno, lamentablemente esta segunda noche de Homecoming no terminó ahí, porque luego tuvimos que esperar 15 minutos para que vinieran en los siguientes 40 minutos la boda de Matt Macho Man Cardona y Chelsea Green, quienes tuvieron una actuación especial en su boda de Maquito. A su vez tuvieron a Maya Slamoid, a una ensangrentada y a Charlie Evans como las damas de honor. Además contrataron a Jimmy Lloyd para que trajera los anillos, los que se perdieron, y a su vez Maven fue básicamente el padre que llevó adelante todo este caos, que simplemente terminó con Nick Gage apareciendo para mandar a la mierda todo esto y hacer que Ali Catch le reviente el pastel de la boda en la cara a Chelsea Green. Y por su parte Nick no solo destruyó la ceremonia, sino que trajo un regalito y fue su cortador de pizza, con el cual le abrió la frente a Cardona, culminando de esta manera esta boda desastrosa, con Matt sufriendo y con Chelsea ganándose el Oscar a peor actuación del 2022, porque en un momento ya no se sabía si estaba llorando desconsoladamente o si se estaba matando de risa cuando debía hacerlo primero. En fin, Homecoming fue un atractivo fin de semana de GCW, siendo una pena el que terminara con la boda de los Cardona la segunda noche y la primera con el Mosley vs Effy, al cual simplemente le faltó emoción, y a esto le agregaría la lucha mixta del domingo como lo negativo de las dos noches, que tuvo un balance muchísimo más positivo que negativo, siendo en líneas generales la primera noche la mejor por estar el peso más importante ahí, y principalmente por el Colon vs Yamashita, quien al final sin duda terminó siendo la figura de estas dos veladas. Y bueno, mostrarles a ver qué les pareció a ustedes GCW Homecoming 2022.